Continuando con el tema del sistema de coordenadas, ahora pasemos a explicar las coordenadas geográficas. Este sistema de coordenadas, a diferencia de las coordenadas rectangulares o polares, básicamente se expresan mediante ángulos en sistema sexagesimal. ¿Sí? Sexagesimal. Por lo tanto, se expresan en grados, minutos y segundos. Está compuesto en realidad por dos ángulos que vamos a ver más adelante, pero básicamente son eso, ángulos. Un ángulo en un plano horizontal y otro en un plano vertical. La intersección de ambos ángulos te podrá dar la ubicación de un punto. Esos diferentes elementos que permiten cortar la superficie de la Tierra y poder representarla van a ser los denominados meridianos y paralelos. También se puede definir que es como si fuesen coordenadas esféricas, ¿sí? Coordenadas esféricas, ya que como te mencionaba, un ángulo va a ser en sentido horizontal y otro en vertical. Por lo tanto, se va a poder ubicar un punto de igual manera, como se hacían las coordenadas rectangulares y las polares. E incluso aquí ya tú puedes ubicar una cierta altura. Bueno, entonces hay que recordar que los meridianos y paralelos no son rectos ni tienen una separación constante, por lo que pueden reproducirse de forma perfecta en ninguna de las proyecciones empleadas. No pueden, ¿no? Reproducirse. Hay que tener muy en cuenta eso. Si ahora, esos meridianos y paralelos son los que envuelven a toda la Tierra. ¿Sí? Los meridianos son son como pequeños ejes verticales y paralelos serían los horizontales. Entonces, esta es la representación aproximada de los paralelos y de los meridianos. Pero, si yo, en lugar de que envuelva la Tierra, esta pequeña parte, yo la extiendo y es como si aquí estuviese envolviendo, ¿no? Una esfera. Pero en cambio, si yo lo pongo en un plano completamente, extiendo esta parte, este tramo, se dibujaría lo siguiente, ¿no? Así. Es decir, que se va a dibujar como una grilla o cuadrícula que envuelve una determinada área. A los bordes o límites de esta cuadrícula, rejilla o grilla, van a ir valores numéricos. Ya te explicaré posteriormente de dónde surgen estos números, pero básicamente es una serie de números, de grados que implica cada separación, ¿sí? De igual manera, tanto en el eje vertical, aquí hay cierta numeración, también en el eje horizontal hay dicha numeración, ¿sí? Entonces, esto es muy similar a las cuadrículas que pueden apreciar en el tema de planos, que también vamos a ver más adelante. Muy bien. Ahora procedamos a explicar un poco más de los ángulos que componen las coordenadas geográficas. Uno es la latitud. Latitud es aquel arco o aquel ángulo expresado en grados, minutos y segundos, pero que parte desde el ecuador, ¿sí? Desde esta línea eh, que divide a la Tierra en dos. Esa es la línea ecuatorial. Entonces, a partir de ese plano formado por esa línea, por esa división, la latitud va a ser el ángulo que se abre hacia arriba o hacia abajo, pero partiendo de ese plano, ¿sí? Por lo tanto, si apunta hacia arriba, se dice que tiene una dirección norte. Si apunta hacia abajo, tendrá una dirección sur. Como sé que este ángulo parte desde este punto y llega al punto más alto, entonces aquí se va el ángulo formado
bueno, el ángulo máximo que se puede formar va a ser 90 y el ángulo mínimo va a ser 0. Entonces, por ello se dice que estos ángulos varían de 0 a 90 grados, tanto para arriba como debajo del ecuador. De igual manera, hay que tener en cuenta de que hacia arriba estará pues el polo norte y el polo sur estará hacia abajo. Entonces, hay que tener muy en cuenta hacia dónde está pisándose ese ángulo, hacia arriba o hacia abajo. Si el ángulo está hacia arriba, también recibe el nombre de latitud norte. Si el ángulo está hacia abajo, recibe el nombre de latitud sur. ¿Ya? Entonces tengamos muy bien en cuenta eso. Y este es el angulito que se dibuja, ¿no? O que se forma. Bien. Pasemos ahora a otro término que es el de longitud. En el caso anterior vimos que el ángulo, digamos que se puede tomar como un ángulo vertical. En cambio, en este caso, la longitud es un ángulo horizontal. Pero este ángulo va a partir de este meridiano muy, muy conocido, llamado, este que está en rojito, es el meridiano de Greenwich. ¿Sí? De igual manera, es un meridiano que divide la Tierra y a partir de ese es el que se va a generar un ángulo horizontal. ¿Ya? Un ángulo horizontal, tomando como inicio este eje. Como sé que una circunferencia está formada por 360 grados y este eje divide exactamente a la Tierra a la mitad, entonces se van a formar dos longitudes. Una longitud este que va aquí a la derecha, una longitud oeste que va a la izquierda. También también están expresados en grados, minutos y segundos. Hay que resaltar aquí también que la, el valor de segundos enteros a veces no es suficiente. Es decir, que yo podría tener, digamos, 23 grados, 50 minutos y 10 segundos. Pero este número a veces no es suficiente. Por lo tanto, es que suelen aquí adicionar decimales para tener una precisión mucho mayor o para poder indicar valores mucho más pequeños. Entonces hay que tener en cuenta eso. Los decimales siempre se van a añadir a los segundos. Bueno, entonces si este ángulo va a la derecha o a la izquierda y sé que toda la circunferencia es 360, entonces yo puedo entender de que estos valores van de 0 hasta 180. ¿Sí? De igual manera se van a formar una longitud este y oeste. Muy bien. Ahora pasemos a coordenadas cartesianas. El sistema tiene como origen un punto que es el centro de la Tierra y los ejes X y los ejes Y. Ahora, el eje X es el que pasa por el meridiano de Greenwich y el eje Y es el que pasa por ¿cómo le llaman este? Línea ecuatorial, ¿sí? Tienen que tener en cuenta eso. Y a partir de esto, es que va a existir un tercer eje que es perpendicular a los otros dos, a partir del cual va a rotar la Tierra. Entonces, por lo tanto, aquí hay 90, aquí hay 90, aquí hay 90. Todos estos tres ejes son ortogonales entre sí o son rectos entre sí. Siempre va a haber un ángulo de 90 que los separa. Entonces, estas coordenadas cartesianas ya tienen la diferencia de que puedes ubicarte un punto y darle tres valores. Es decir, un valor en el este, en el norte y en el z. Si hablamos de topografía, pues el X sería el este, el Y sería el norte, el Z sería la cota, claro, la cota. Muy bien. Coordenadas rectangulares.
Ese tipo de coordenadas coordenadas planas, va a estar determinado por todo un conjunto de líneas que se cortan entre sí, como ven aquí, cortan entre sí de manera perpendicular. También va a mostrar una serie de cuadrados, bueno, pequeños cuadrados, y esto es muy utilizado en el tema de, bueno, no solo de Perú, ¿no? Sino que también hay información que ha sido organizada de esta manera, mediante pequeños cuadrados. Hay incluso estas cartas nacionales, cartas geológicas, eh, y ya muestran información específica, pero en la cual la Tierra ya ha sido dividida por diferentes bloques cuadrados, así como se ve aquí. Entonces, bueno, si tú tienes el ArcGIS, te invito a que descargues cartas nacionales y les des una pequeña revisada. También vamos a ver eso aquí, pero sería bueno que si tú puedes dar una revisadita mientras, sería bueno. Entonces, tengamos en cuenta eso. Cuando nosotros trabajamos con estos pequeños bloques cuadrados, eh, siempre se van a optar por esta siguiente forma. Es decir, a la derecha, las coordenadas del este van a ir aumentando poco a poco. Igual en el norte, a medida que tú vas subiendo, la coordenada en el norte va a ir aumentando, más y más y más. Eh, Incluso la Tierra ha sido dividida de una manera tal que no permita valores negativos. Todo van a ser valores positivos. Pero vamos a verlo un poquito más adelante. Está dentro de este capítulo, pero vamos a verlo un poquito más adelante todo ello. Algo interesante que hay que ver en estas coordenadas planas es que si tú tienes dudas de cuál coordenada, si digamos te dan una base de datos de puntos, tú no sabes cuál es la coordenada este y la norte, se diferencian bastante porque el norte tiene 7 números enteros, ¿sí? Aquí puede ir un coma, tantos decimales como tú gustes, pero siempre van a ir 7 enteros, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando ya de millones, mientras que en el este hablamos de 6 números enteros, por lo tanto hablamos de centenas de millar, ¿sí? Bueno, entonces estos números van a ir muchas veces pegados en los bordes de los planos para poder dar una idea de la distancia en la cual se ubica, su coordenada, este o norte. ¿Bien? Incluso aquí nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, mira estos dos números, tiene 6 dígitos, 392.000 metros, y aquí es 8.618.000 metros, ¿no? Y es la esquina más baja. Y así poco a poco van a ir aumentando. Bueno, aquí te menciona que cada cuadradito tiene 1.000 metros de lado. De lado se han suprimido 3 ceros, así como los enteros correspondientes a los centenas de millar y a los millones. Bueno, simplemente es una pequeña cuadrícula que se genera. ¿Ok? Entonces, espero que les haya quedado claro todo esto. Y si es así, nos veremos en un próximo video. Recuerda que estoy iniciando grupos de capacitación. Para más información, comunícate con este número. Gracias por ver este video. Recuerda que puedes apoyarme en cualquiera de las redes sociales que se están mostrando ahora en pantalla. Estoy seguro de que van a haber varios cursos que te pueden interesar. Nos vemos.